Y si mamá o papá te manda a comprar, mamá te dice, oye, estudia, te presiona, ¿no? Y luego te pones a estudiar y te dice, oye, hijito, anda a comprar espinaca, pues. Imagínate. Sí, mamita, discúlpame, no estoy estudiando. Estoy estudiando. Si es que ya. A ver, muchachos, voy a compartirles ya la pantalla. Hoy ya hacemos histología 2, ¿ya? Me confirma, por favor, si puedes ver en mi pantalla. Sí se puede ver, profesor. Sí se puede ver, Sí Les se profesor. ve. agradezco, muy, muy amable. Les Sí se nota, agradezco. profe. Muy amable, muy amable. Carlos, que dicen así, tipo flechitas así rotando. Para que claro. Claro, sí, tipo fichitas tiene que ser. Muy bien, apague su micrófono, niña Chao. A tus intereses. Retrocede, retrocede. No es feo. A ver, Apagar tu micro. Compañera, ¿puedes apagar tu No, micrófono, por todo, o favor? sea, solito se ha apague el descargado. micrófono, a He ver. actualizado. Compañera, apaga tu micro. Araceli abrió. A ver, El señor papito ese moderador. es el salto que se ha puesto en su pantalla de también esta tontería. No me gusta. ¿Qué es Ay, no me eso? gusta, pero eso es lo que viene en todos los celulares. Compañera Araceli, ¿podría apagar su micro, por favor? Ya, cuidado. Ya, todos han silenciado, ya. Justamente hacen lo que no deben de hacer, ¿no? Doy la indicación en el sentido de que deben estar concentrados, deben estar haciendo las cosas bien. Y mira lo que sucede. Estamos conversando, ocupados, comiendo, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es cuestión personal de cada uno de ustedes, ¿ya? Eso es cuestión personal Profesor, de cada uno de ustedes. disculpe, Muy bien, no se le señores, niña linda del oye Perú y del mundo mundial. más fuerte si es posible, porque se le está escuchando. Chicos, ¿se me escucha abajo? Sí, Lo profesor. escucho normal, Sí, profe. profesor. Se Sí, escucha profe. O es normal. Bueno, porque estoy con de audífonos, tal repente, vez. de repente tu Sí, profe, micrófono normal se está escuchando. o tu audífono, hijita, ¿ya? De repente tu Yo micrófono escucho o tu normal, audífono, profe. hijita. Reinicia, Ya, si no con sale, audífonos nuevamente ingresa, sí logro escucharle bien. ¿ya? Muy bien, muchas gracias, muchachos. Continuamos. Nosotros vamos a hablar en histología 2 primero del tejido sanguíneo, ¿ya? Y lógicamente vamos a entender que cuando hablamos nosotros del tejido sanguíneo, vamos a hablar de la sangre, ¿no? Y la sangre es un fluido. Es un fluido vital que permite el transporte de sustancias importantes hacia nuestras células y viceversa. ¿Qué significa? Que también no solamente lleva sustancias, sino también expulsa sustancias de desecho. Expulsa sustancias de desecho. Ya mira qué interesante. No solamente absorbe, perdón, no solamente lleva sustancias nutritivas a las células, sino también expulsa esas sustancias. ¿Ok? Expulsa. Muy bien. Entonces hablamos del tejido sanguíneo, mira. Hablar de la sangre es interesante, ¿no? Es un fluido tan vital que hasta ahora la ciencia no puede ser capaz de generar sangre sintética, ¿ya? La ciencia es un tejido conjuntivo especializado, ¿ya? El tejido sanguíneo pertenece al tejido conjuntivo especializado. Es un líquido ligeramente viscoso, un poco espeso, pero no tanto. ¿Cuándo se espesa tu sangre? Cuando tienes demasiados líquidos, ¿ya? Como triglicéridos en tu torrente sanguíneo. Cuando tienes demasiado líquido, en este caso triglicéridos en tu torrente sanguíneo. ¿Cuándo se espesa tu sangre? Cuando tienes exceso de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Cuando tienes exceso de, cuando tienes exceso de glóbulos rojos se llama policitopemia. Policitopemia. Y cuando tienes poca cantidad de glóbulos rojos se llama anemia. ¿Ya? Exceso, policitopemia, poca cantidad, anemia. ¿Ya? Anemia. Lo mismo ocurre con los glóbulos blancos. Exceso de glóbulos blancos, leucocitopenia. Perdón, leucocitosis, ¿no? Leucocitosis. Demasiado glóbulos rojos. Falta de glóbulos rojos, leucocitopenia. Lo mismo ocurre con las plaquetas. Exceso de plaquetas, trombocitosis. Deficiencia, trombocitopenia. Mira, ¿ven? No te olvides. Pero eso vamos a ir recordándote más abajo. Entonces no te olvides que la sangre pertenece al tejido conjuntivo especializado, ¿ya? Tejido conjuntivo, conectivo, es lo mismo, especializado.
que circula por los capilares, por las venas y por las arterias. Y vamos a ver algunas características importantes que tiene tu sangre. Mira, características del tejido sanguíneo. Primero, la sangre es más densa y viscosa que el agua. Lógicamente, si nosotros mezclamos agua y sangre, lo que va a flotar es el agua, ¿no? Es lo mismo cuando nosotros sacamos un poco de sangre y lo ponemos en un vaso, en un recipiente o en un tubo de ensayo. Hay una parte de la sangre que no coagula, esa parte se llama suero. El suero de la sangre no coagula, ¿ya? Por lo tanto, está flotando por encima de la sangre coagulada, ¿ya? Y eso vamos a ver más abajito en un gráfico. Luego vamos a hablar de que el pH es ligeramente alcalino. El pH, potencial de hidrogeniones, seguramente has hecho en biología, ¿ya? Más o menos, la medida del pH es 7.35 a 7.45. Tú sabes que el pH de la sangre, el pHímetro es un instrumento para medir el pH, ¿no? Va de 0 a 7 y de 7 a 14. El pHímetro va de 0 a 7 y de 7 a 14. Entendiendo que en 7 es neutro, eso bien lo sabes. Y cuando aumenta de 7 a 14, aumenta la alcalinidad, ¿no? O también se llama basicidad. Y cuando disminuye, de 7 a 0, aumenta la acidez. Mira, el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45 más o menos, ni siquiera llega a 8. Ni siquiera llega a 8. Por lo tanto, es ligeramente alcalino. Ya no te vayas a olvidar. La sangre más o menos alcanza el 8% de la masa corporal total. Si tú tienes más o menos ¿cuántos kilos tienes, profesor? Yo tengo 60 kilogramos. Yo también tenía 60 kilogramos en mis años mozos. Ahora ya hemos reventado ya. Bien. Profesor, tengo 60. La chica dice, profesor, yo tengo 45 kilos y no quiero subir más. Bueno, no importa. Después ya van a subir un poco. No hacen ejercicio. Ahora mira, pero el 8% de toda esa masa corporal debe ser sangre. Ya, el 8%. ¿Cuánto? Tú eres matemático, a ver. ¿Cuánto es el 8% de 60? ¿Cuánto es el 8% de 60? ¿Quién me responde? Le doy su bendición. 4,8. Ya, ahí ya te bendigo para que ingreses. Muy bien, eso debería ser sangre, ¿no? La temperatura más o menos de la sangre está a 38 Celsius. Profesor, ¿cómo va a ser 38 si nosotros estamos a 36? Mucho. Pero que tu sangre está a 38. Va a equilibrar homeostáticamente a toda la temperatura corporal. ¿Ya? No estamos diciendo que tu cuerpo está a 38, solamente tu sangre. Y como fluyen por los vasos sanguíneos, lógicamente va a haber un porcentual de enfriamiento. Y tu cuerpo va a estar en 36 Celsius. ¿Ya? El color de la sangre va a variar según su contenido, ¿no? Puede ser sangre oxigenada o puede ser sangre con dióxido de carbono. Si la sangre es rica en oxígeno, es de color rojo brillante, escarlata, carmesí. ¿Ya? Si la sangre es rica en oxígeno, es de color rojo brillante. Seguramente me dirás, profe, otro día me he cortado por la Shirley. ¿Cómo te vas a cortar por la Shirley? Oye, no te pases. Seguramente me dirás, profe, otro día me he cortado accidentalmente y mi sangre que salía era un poco oscura. ¿Qué está pasando, profe? ¿Qué está pasando? A ver, que te has cortado Dióxido una de vena. carbono. Que te has cortado una vena. Y por lo tanto está saliendo sangre con dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, no te sientas mal, no sé, profe, pero a mi primo el Brian, otro día se cortó y la sangre es rojita, profe. ¿Debe ser de otra raza? No, no creo, ¿no? Entonces la sangre contaminada es de color un poco más oscura Como dijo y Acuña, profe. la sangre oxigenada es de color rojo brillante. A eso nos referimos. Profe, pero yo he visto que la sangre contaminada lo grafican de azul, profe. Solamente son con fines didácticos. Sino que la sangre contaminada es un poco más oscura, nada más. Ok, Mishash. Ok, niña Chay. El volumen sanguíneo es más o menos entre 5 y 6 litros por cada
En este caso, por cada persona que tenemos, entendiendo que va desde un 60 hasta 60, 70 kilogramos, ¿ya? Si tienes entre 60, 70 kilogramos, más o menos 5 y 6 litros, ¿ya? Pero todo también va a depender de dónde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, la sangre, el poblador andino necesita más sangre. ¿Por qué necesitamos más sangre nosotros? ¿Por el frío, profe? El poblador andino, así como nosotros que estamos en Huancavelica, a 3.670 metros más o ¿Por la menos. altura? 3.700. Por la altura, a mayor altura, ¿Por menor el presión. aire? A menor altura, ¿Por perdón, el frío, profesor? también uno ¿Por es la por el densidad? frío. Uno es por el frío. ¿Por el, Pero por el clima? la razón más convincente es por la altura. Para mantener la presión al momento de Por la respirar, profe. altura. Tú sabes que la ley de la física, ¿qué dice? A mayor altura, menor presión. Nosotros en comparación al nivel del mar estamos a 3.700 metros. Quiere decir que hay menor presión atmosférica. Y cuando hay menor presión atmosférica, lógicamente hay menos cantidad de gases. ¿Qué necesitamos? Tener mayor cantidad de glóbulos rojos para poder captar la poca cantidad de gases concentrada que hay. Por eso tu primo que viene de la ciudad capital, de Lima, te visita, lo hace subir al Cerro Potoxi, no seas malo. Casi muerto llega, ¿no? ¿Sí o no? Con cóndor sube, ¿Por profe, qué? mi cerro. Porque se ha acostumbrado a vivir en un lugar donde hay mayor cantidad de oxígeno. Pero no hay problema, él se va a adaptar, ¿no? Va a pasar 15 días, un mes, 2 meses, ya va a estar adaptado. Bueno, si es de Lima, porque hay otros que se van a Lima un mes y ya vienen, les choca la altura, les choca la presión, les da soroche. Ya no hablan como serranos, como nosotros, quieren hablar de diferente manera. Bueno, nos alienamos. Bueno. Vamos a Rarito, continuar. sí. No se oye loco. Ahí en Lima, bueno. Funciones del tejido sanguíneo. La primera función que tiene es el transporte, ¿no? ¿Qué transporta? Gases y nutrientes. Eso transporta el tejido sanguíneo. No solamente gases que nos van a servir como es el oxígeno, ¿no? Sino también el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono. Muy bien. Que eso va al pulmón, ¿no? Para expulsarlo. Pero no necesariamente todas esas sustancias tóxicas, hay maneras de excretarlo, ¿ya? Una de las formas de excretar las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo es mediante la respiración. En la respiración, ¿qué cosa hacemos? Botamos gases. Pero ¿dónde se transporta todo? En la sangre. Dióxido de carbono. Otra manera de excretar es en la orina. Ahí expulsas sales disueltas. ¿Cómo lo expulsas? En la micción, cuando vas a Pichanaki. Otra forma de excretar es transpirando, cuando sudas. ¿Sí o no? ¿Qué transpiras? Lógicamente es una situación de homeostasis también porque regula su temperatura corporal, pero a la vez expulsa sustancias tóxicas. Por eso es bueno hacer ejercicio, ¿no? Siempre hacer ejercicio, La hacer toxicidad del deporte. cuerpo. Cuando digo hacer deporte, profe, yo pateo pelota todos los días, pero no es el único deporte. Puedes hacer ciclismo, puedes ir a correr, puedes ir a jugar vóley, básquetbol, aunque natación. Profe, yo sudo cuando nado. Dice. Bueno, sí se suda cuando nadas, sino que estás metido en el agua que no lo notas, ¿no? Muy bien. Te peleas con el agua. Hay formas de hacer ejercicio, ya no solamente es ir a jugar fútbol. Los que van a jugar fútbol, bien, ¿no? Bien, entonces hay maneras. Si no te gusta el fútbol, anda a hacer un poco de running, ¿no? Anda a correr. Ya. Muy bien. Por ejemplo, mira, Policía no me deja. jugando canicas. de las células del cuerpo se expulsan las... Dime, Yokia. Chogelagua. Me estabas preguntando, creo. Profe, si no me gusta hacer ningún Preguntabas, deporte. Ya, aunque sea, juega con Manuela. ¿Sabes? Un deporte, chiquito. Tiene que ser Suficiente algo. con que subas a tu cerro. Que... Después de sedentario, hijito, vas a cortar tu tiempo de vida. ¿Ya? Vas a estar pesado. Ahorita que estás joven no lo sientes mucho.
Pero cuando llegas a partir de la base 3 de 30 años, ya vas a parecer una persona mayor. Para evitar eso, haz un poco de ejercicio. Si no te Yo hago gusta, ejercicio no. subiendo a mi cerro, profe. Haces ejercicio subiendo, yendo a su cerro de la Shirley. Ahí es ese ejercicio. Escapándote cuando viene tu futuro suegro. Bueno. Jugando Ejercicio es Dota, ejercicio. profe. Jugando Dota, bueno, vas a involucionar pues ahí, ¿no? Involucionando. Vas a involucionar. Bueno, también es bueno los videojuegos. Nosotros ya hablamos de ese temita. Yo también a veces juego. Bueno, mira. De la célula sale el dióxido de carbono como sustancia de desecho, llega al pulmón y ahí lo expulsamos, ¿verdad? Y luego absorbemos el oxígeno que se van directamente a las células del cuerpo de nuevo. Oye, mira qué interesante. Un ciclo. Inhalar y exhalar. ¿Ok? Acá mira, Un entrada de ciclo. nutrientes, ya ingresa a la célula y la célula cuando hace su metabolismo celular expulsa desechos. ¿Dónde necesitas liberar esos desechos? A nivel de la respiración. Entonces, en el alveolo pulmonar, lo que va a suceder es, ocurre la hematosis, ¿no? Eso hablaremos en el respiratorio, pero ya va a ir recordando, ocurre la hematosis. Y cuando hablamos de hematosis es el intercambio gaseoso. Aprovechamos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. Igualito ocurre en la orina, ¿no? ¿Dónde se filtra la sangre, profesor? Dentro del riñón. Exactamente en el glomérulo renal. Eso también hablaremos en la excreción. Y se separa la orina con toxinas y lo expulsas al exterior. Y la sangre filtrada regresa a tu cuerpo mediante los vasos sanguíneos, ¿ya? Lógicamente, tenemos también, puede haber un daño o lesión en tu vaso sanguíneo, ¿no? Puede haber un daño o lesión. Aquí tenemos, mira, por ejemplo, te has hecho una herida, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Quiénes van primero ahí a ayudarte a cubrir esa herida? Las plaquetas. Glóbulos blancos. No, las plaquetas. Después van los glóbulos blancos. Las plaquetas se llaman también trombocitos. Por eso se forma el tapón plaquetario. ¿Ya? Aquí tienes una lesión. El vaso sanguíneo se contrae, va el tapón plaquetario. Las plaquetas no coagulan sangre. Las plaquetas lo único que hacen es formar un tapón plaquetario, se entrelazan unos con otros formando una barrera y la sangre misma se coagula porque tiene agentes de coagulación. Y la sangre misma se coagula porque tiene agentes de coagulación. Oye, mira qué interesante. ¿Ya? ¿Cuáles son esos agentes? Protrombina, tromboplastina, fibrinógeno. Eso vamos a hablar más abajo, ¿ya? Fibrinógeno, heparina, calcio, etc. La sangre solito se empieza a coagular. Y entonces se empieza a secar y se forma una costra. Cuando se forma la costra, ¿qué cosa hay? Ahí sí hay glóbulos blancos, ¿ya? Que han salido a luchar contra los agentes patógenos que pueden ingresar por una herida abierta. Entonces hay glóbulos blancos muertos, hay glóbulos rojos muertos y plaquetas. Eso es una costra. Si tú te sacas esa costra y no has sanado todavía, no ha habido reproducción celular, entonces vas a sangrar nuevamente, vas a abrir la herida, ¿no? No hagas esas cosas. Ya, entonces, la costra se va cayendo solo, ¿no? Cuando va cicatrizando, cuando va sanando la herida. Y la herida sana cuando hay reproducción celular. Y entonces ese es el tapón plaquetario, ¿ya? Lógicamente, eso va a ocurrir en los vasos sanguíneos de menor presión. Cuando hay vasos sanguíneos de mayor presión, por ejemplo, te cortas accidentalmente tu yugular, empieza a salir sangre un montón. Tus plaquetas van a ir a hacer su tapón plaquetario y pobrecitas no van a poder porque la presión sanguínea va a hacer que eso sople. Por lo tanto, te vas a morir desangrado. ¿Ok? ¿No me crees? Puedes probar. Hazlo por la ciencia. Muy bien, vamos a continuar. Por la ciencia, profe. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Ya, no lo hagas. Bromita nomás. Se está afilando ya su cuchillo. Bueno, tipos principales de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esos tipos principales de vasos sanguíneos? Dime, Edison Manuel. Levantaste la mano. ¿O estabas probando si funciona o no ese botón? Creo que Estaba andaba probando, probando. profe.
Ya, está aprobando. Si tienen alguna pregunta, no hay problema. Pueden preguntar nomás, muchachos. Pueden hacerlo. Por eso estamos interactuando. Si no, no habría sentido, ¿no? Ya, muy bien. Si no, no habría sentido hacer una clase en vivo, si no te mandaría un video, ¿no? Hay que interactuar, no hay problema. Tipos principales de vasos sanguíneos. Esos tipos principales de vasos sanguíneos son, en este caso, las venas, son las arterias y son los capilares, ¿ya? Los capilares que son tan diminutos que llegan a nivel celular. Vamos a ver. Los vasos sanguíneos que tienen mayor calibre, así se le llama, vasos sanguíneos de mayor calibre que resisten mayor presión son las arterias, ¿ya? Si nosotros cortamos transversalmente una arteria, lo que vamos a ver es la túnica más externa llamada túnica adventicia. No te vayan a sorprender, a veces veo estas preguntas donde dicen, ¿cuál es la membrana más externa de una arteria? Es la túnica adventicia. Mientras que la membrana más interna es la túnica íntima. Mientras que la membrana más interna es la túnica íntima. ¿Ya? Lógicamente también tiene endotelios y fibras elásticas. Esas fibras elásticas permite, en este caso, que las arterias se dilaten, ¿no? Que las arterias se dilaten. También decimos que tienen tejido poliestratificado elástico, ¿no? Muy bien. Ahí, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Por qué las arterias se grafican de rojo? Porque las arterias generalmente llevan sangre oxigenada. Excepto la arteria pulmonar. Acuérdate, ¿ya? Todas las arterias se grafican de rojo porque llevan sangre oxigenada. Excepto la arteria pulmonar que sale del corazón hacia los pulmones llevando sangre contaminada. Esa es la excepción, ¿ya? Todas las arterias llevan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar. No te vayas a olvidar. Venas. Las venas tienen un menor calibre que las arterias, soportan menor cantidad de presión sanguínea, ¿ya? Y lógicamente también tienen un epitelio, túnica íntima, túnica media y túnica externa. 3 túnicas, ¿ya? Túnica íntima, la más interna, interna e íntima, ¿te acuerdas, ya? Túnica media, pues es fácil de recordar, y túnica externa, ¿ya? Si te dicen cuáles de las túnicas está en contacto con la sangre, pues la túnica íntima, ¿ya? Venas importantes, la vena subclavia izquierda, la subclavia derecha, vena cava superior, vena ilíaca, vena cava inferior, vena femoral. Si tú te dañas estas venas que son de gran calibre, igual también puedes morir desangrado. ¿Y cuál es la yugular, profe? La arteria yugular, aquí no está en el dibujo, arteria yugular. Al costado de la vena subclavia izquierda, a este lado, así como estás viendo la vena, hay un vaso de gran calibre que es una arteria que está llevando sangre oxigenada hacia el cerebro. Eso es la arteria yugular, ¿ya? Muy bien, el lado izquierdo. Mm, Es en el justamente lado ahí iz- donde te tocan, ¿no? Cuando Solo en miras... el lado izquierdo. Sí, Luis Padilla, dime. Disculpe, profesor, quiero hacer una pregunta un poco saliéndonos del tema. ¿Ya? Eh, cuando uno nace con el mal del corazón, con el corazón mal, ¿qué es lo que está mal en el corazón? ¿Las Puede venas, el haber, corazón o cuál es? ¿Cuál es el puede problema en haber, sí? tú lo has dicho, mal del corazón. No. Casualmente puede haber muchos males que afecten al corazón en el nacer. Uno de ellos es cuando el agujero de Bottal no se ha cerrado. El agujero de Bottal es un agujero que está comunicando la parte derecha con la parte izquierda en el recién nacido. Casualmente, al no cerrarse ese agujero de Bottal, la sangre se va a contaminar. A esos niños se les llaman niños azules. ¿Ya? Eso me voy a explayar más cuando hagamos el sistema circulatorio. Uno es cuando el agujero de Bottal no se ha cerrado. Otro, cuando las válvulas, tanto bicúspide como tricúspide, no se cierran correctamente. Por lo tanto, hay soplo cardíaco. Esos son los problemas que puede haber en el recién nacido. Soplos cardíacos o sangre, o que tu sangre se contamine porque el agujero de Bottal no se ha cerrado. Ya. De eso hablaremos más adelante. ¿Ya? En este caso no creo que haya problemas en las vías
en las vías circulatorias que son las venas, arterias y capilares. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Muchas gracias por la pregunta. Vasos capilares. Mira, si nosotros vemos a las arterias, se van a poder diferenciar en vasos más delgaditos y cada vez más delgados. A eso se les llaman capilares. Las venas también, mira, de cada vez más delgadas. Y las venas y las arterias llegan pues hasta nivel de capilar. ¿Ya? Casualmente, por ejemplo, aquí vemos los alvéolos pulmonares, que son una suerte de bolitas, vesículas, como pequeños racimos de uvas, y tienes más o menos 300 millones de estos alvéolos en cada pulmón. Es en este alvéolo pulmonar donde se realiza el intercambio gaseoso. Por eso vemos vasos sanguíneos de color azul que representan a las venas y vasos sanguíneos de color rojo que representan a las arterias. Lógicamente, en el alvéolo pulmonar ingresa la sangre contaminada con dióxido de carbono. Y luego se realiza el intercambio gaseoso y por las arterias salen la sangre limpia para repartirlo a todo nuestro cuerpo. Acá viene una lógica que nunca te va a fallar. Las venas ingresan y las arterias salen. ¿Ya? Las venas ingresan y las arterias salen. Eso siempre es así. ¿Por qué las venas ingresan? Porque ingresan llevando sustancias tóxicas. ¿Ya? Ya sea en el riñón, ya sea en el pulmón, ya sea en el corazón. Y ahí las arterias salen porque sacan justamente sangre limpia. ¿Ya? Las venas ingresan y las arterias salen. No te vayas a olvidar, por favor. O sea, profe, Dime. el que saca, o sea, las venas traen de fuera sangre con oxígeno y sustancias No. contaminadas más. Se le puede conocer como sangre oxigenada y desoxigenada, ¿verdad? Lógicamente, o sangre contaminada con toxinas. O sangre oxigenada o sangre con dióxido de carbono. Las venas ingresan llevando sangre contaminada. Ya. Y las arterias salen llevando sangre oxigenada. Excepto la arteria pulmonar. Excepto la vena pulmonar. ¿Ya? Decimos, todas las venas llevan sangre contaminada, excepto las venas pulmonares. ¿Ya? Eso vas a entender más en el sistema cardiovascular, pero te estoy dando ya el adelanto. ¿Ya? Todas las venas llevan sangre contaminada, se supone con dióxido de carbono y otras toxinas, excepto las venas pulmonares. Lo mismo ocurre con la arteria. Todas las arterias llevan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonares. Por favor, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Componentes del tejido sanguíneo. Lo primero que tenemos son elementos corpusculares. ¿Ya? Estos elementos corpusculares también se le llaman elementos formes. Formes, ¿ya? Elementos corpusculares o elementos formes. ¿Cuáles son? Los eritrocitos, también llamados hematíes. Los eritrocitos o hematíes son los famosos rojitos, pues. Son los rojitos, ¿ya? Son los glóbulos rojos. Son los glóbulos rojos. Los eritrocitos, o también llamados hematíes, son los glóbulos rojos. No te olvides. O sea, profe, la sangre. Mientras que las plaquetas también reciben el nombre de trombocitos. Y no te olvides que el efecto trombosis es lo mismo a decir el tampón o el tapón plaquetario. ¿Cuándo se forma un tapón plaquetario? Cuando hay una herida. Cuando hay una herida. Y van a salvarlo. Ya van a coagular, van a permitir que la sangre se coagule para que te salves y no te mueras por la Shirley. Terribles son ustedes. Le miran a la Shirley con el Brian, le están buscando lío. Un poco de amor Shirley, propio, ¿no? profe. Déjale que se vaya. ¿Qué te hizo la Shirley, profe? Con los imparados y todo. Otros se van Mucho y se meten a su cuarto y están pensando en tonterías. Se quieren cortar, el otro se cuelga, se ahorca por falta de peso, no muere. Imagínate. ¿Ya? No hagan esas cosas, muchachos. No hagan eso. Quiéranse un poquito. Y cuando hablamos de leucocitos, hablamos de los blanquitos, ¿no?
de glóbulos blancos. Mira, Ya, queda leucocitos. blanquito. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la También función de los glóbulos blancos? Si los, ¿cómo se llama esta cosa que del costado? Si los otros son los que hacen esa coagulación, las Allá, plaquetas. los glóbulos rojos se encargan del intercambio gaseoso, ¿ya? Ya, Llevar oxígeno y traer dióxido de carbono. ya, profe. Las plaquetas se encargan de formar el tapón plaquetario para evitar las hemorragias. Ya, profe. Los leucocitos o glóbulos blancos forman el sistema inmune, o sea, son el sistema defensivo de tu cuerpo. Y hay especializados. Ya les voy a explicar más abajo cada uno de los leucocitos que existen y cuál es su función. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe. Mientras tanto, quédate que son una línea de defensa. Ahora, en este preciso momento, está siendo atacado. El profe, no me alarmes, profe, ¿cómo está atacado? Claro, hay agentes, un montón de agentes patógenos que no los puedes ver, pero están ingresando a tu cuerpo. ¿Ya? Y si vas al mercado, agarras una manija, agarras una llave, una moneda, peor. Entonces, ¿por qué no te enfermas? Porque tus glóbulos blancos están matando a esos agentes patógenos. Y hay algunos más enfermizos que otros, ¿no? Hay otros que ni bien salen y ya se enferman una diarrea, no pueden comer algo en la calle, por ejemplo, porque está muy débil su sistema inmunológico. Tus glóbulos blancos no ha sido en este caso, no están funcionando bien. Y uno de los problemas, casualmente, hoy en día, en los padres modernos, lo tenemos la culpa nosotros mismos. Antiguamente nuestros papás, nos dolía el estómago, ¿qué nos daban? Nos daban pues un Ajenjo. de caico, El nos daban ajenjo, profe. Manzanilla. algo, nos Caña, todo, daban todo. apio, muña, Guayua. Caña. y así Caña. daban todo. Hoy en día, el niño o el bebé, qué sé yo, un poco de dolor, de frente se van a la farmacia. Y no van ni siquiera a un médico para que le diga qué problema tiene, sino que como ya los papás somos médicos, mentira, ¿no? Solitos nos Paracetamol. autorrecetamos. Y ese es el problema. Lógicamente, si ese bebé lo estás automedicando, a ese niño lo estás automedicando, su sistema defensivo, ¿para qué se va a esforzar? Su sistema defensivo ya no se esfuerza, ya no mejora, se queda ahí, porque cada vez que tu glóbulo blanco quiere ir a defenderte, la medicina lo hace por él. Ese glóbulo blanco se vuelve inútil. ¿Sí o no? Lo que sucede es que después, cuando ese niño va a crecer, se va a volver enfermizo, pues. De cualquier cosa se va a ir enfermando. ¿Ya? Y tú no le das A veces, pastilla. a veces exageramos, ¿no? El niño tose o estornuda, tiene gripe, mijito, cómprale un blister de paracetamol, panadol y todo lo que termine en ol. No hagan esas cosas. En las personas adultas hagan esas cosas. ¿Por qué? Porque ya su sistema defensivo por lo menos... Ya ¿Qué está pasó? bajando. Se le fue el internet. ¿Del ¿La profe viste, Robistar? o es mío? Profesor, Del profesor. Profesor. Dime, escucho. Cállense, por favor. ¿Tu Escucho. internet es Movistar, profesor? Sí, porque no estoy claro. Muy Escrita. lento, profe. Vamos a continuar. En muchos casos, muchachos, ocurre otras cosas también así importantes. ¿Ya? Por ejemplo, ahora con el COVID-19, mucha gente se han automedicado hasta más no poder, sin tener los síntomas del COVID-19. Solamente porque alguien le ha visitado y que luego han sospechado de que está mal, se han automedicado a tal manera de que después, de acá a unos 4 o 5 años, pobre riñón y pobre hígado, van a empezar a tener insuficiencia renal y van a estar diciendo, pero ¿por qué a mí? Ni siquiera van a saber por qué son esas consecuencias. No hay que El estrés y automedicarse la mucho, hay que ir al preocupación médico, que también, es lo más profesor. importante. Anden al médico. Que les hagan un análisis de sangre, un análisis de orina, un análisis de todo, para que puedan determinar realmente de qué estás mal. Bueno, aparte de esos elementos formes, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos, llamados también glóbulos blancos, tenemos el plasma. El plasma. El plasma es un fluido líquido, ¿ya? El plasma es un fluido líquido, ¿ya?
que permite, en este caso, el transporte o la solubilidad de la sangre. A ver, muchachos, ¿se me está escuchando demasiado entrecortado? No, profesor. No, profe, sí, Ah, se sí, claro. escucha bien. Bien, profe. Para cambiar de línea, ¿ya? Claro, Dos profe, líneas. pero se ven un poco más. Voy a cambiar por si acaso ahora. Ahora un ratito, voy a cambiar a mi otra línea. Si es que no va Movistar bien, en voy a volver a Huancavelica esta, solo ¿ya? está llegando 3G nomás, pero está lento. Voy a cambiar a mi otra línea, de un ratito, ¿ya? No se puede. Apaguen su audio. Apagan su micro, por favor. Mi audio. ¿Quién es? Niños. Ahorita Movistar está mal, Un ratito, solo llega a 3G. un ratito. ¡Profe! Nos dejó igual que ella. Callo, cachicato. Dijo que íbamos a esperar. Cállense. Oh, más hablo quemado. El silencio y luego se arañan, ¿ya? A ver, jóvenes, comenzamos con los problemas familiares. ¿Por qué la bulla? ¿Por qué jóvenes están ahí hablando? A ver, acá miro en los participantes, miro que no están poniendo como hemos dicho. Vamos a comenzar a eliminar, a votar de la Como sala. decía- Después no digan por qué me están expulsando de la sala. Una vez que expulsamos jóvenes, es difícil retornar, ¿ah? Ojo. Acá estoy viendo un 377408. Yo no sé si será su DNI, su código de no sé qué. Acá hay otros, dice 1EG5, 1X, no sé qué. Hay que poner jóvenes lo que hemos dicho bien claro: su nombre completo, su DNI, nombre completo y su canal jóvenes. Ya, jóvenes. Ahora sí, he cambiado. No sé si se puede escuchar mejor. Sí, profe. Mejor, profe. Se escucha, profesor. Sí se la escucha. Gracias, he tenido que cambiar Sí, se le de... escucha, profesor. Gracias, muchas, le agradezco. Ya está todo. Ya, vamos a continuar. Profesor, se le escucha entrecortado. ¿Sí? Sí, profesor, lo escucho. Creo que también A ver, debe ser problema de nosotros mismos. No creo que sea escucha todo. Escucho normal, normal, profesor. profesor. Escucha normal, profe. ¿Normal? Compañero, Yo lo escucho normal, profesor. Yo le escucho normal, profesor. Ya, muchas gracias. Si se me hay escucha algunos que normal, de tienen repente problemas debe ser del problema internet. también personal Sí, se le de su escucha línea. En bien, Huancavelica la profesor. línea es terrible. Tranquilo, no se peleen. Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a continuar, ¿ya? Ya, vamos a continuar. Casualmente, jóvenes estudiantes, también les habla, aquí vamos a ver una imagen justamente en el cual explicamos el plasma y los elementos formes, ¿ya? Nosotros vemos ahí la composición de la sangre. Acá vemos la composición de la sangre. Mira, de un 55 a un 60% es el plasma. El plasma se llama también sobrenadante. ¿Por qué? Porque es la parte de la sangre que no coagula. ¿Cuándo se separa la sangre del plasma? Cuando tiene contacto con el medio ambiente. Si está en un lugar cerrado, el plasma y la sangre propiamente dicha, o los elementos formes, no se separan. Es por eso cuando te sacan sangre para que dones sangre, te sacan sangre y directamente va de la jeringa, va directamente a la bolsa, ¿no? A esas bolsas especiales herméticamente cerradas. Y ahí se puede mantener la sangre. Porque ¿qué pasaría si sacamos sangre en un vasito y luego recién lo guardamos? Se va a separar los glóbulos blancos y el plasma. Lógicamente se va a coagular.
Ya no sirve, pues. Ya no sirve. Ya mira, ¿qué vemos acá en una muestra de sangre? Vemos los glóbulos blancos. Leucocito llamado basófilo. Leucocito, en este caso hablamos los... Ya te voy a explicar. Los basófilos son antialérgicos. ¿Ya? Los glóbulos blancos llamados leucocitos evitan reacciones alérgicas. Evitan reacciones alérgicas. A veces tenemos alergia a muchas cosas, ¿no? Alergia al detergente, alergia a la luz solar, cuando nos soleamos demasiado empieza a salir ronchas. O alergia a algunas sustancias como el atún, qué sé yo, empezamos a enroncharnos. Entonces ahí viene el problema. Pues hay ¿ya? una pregunta. Dime, te escucho. ¿Cómo vive la gente que dice que es alérgica al agua? Sí, también hay alergia al agua. Hay alergia. ¿Qué significa? Que sus glóbulos blancos que deberían evitar esas reacciones alérgicas no están funcionando. Sí, se ha visto. Entonces, ¿cómo hacen su higiene? Hacen su higiene con un poquito de alcohol medicinal. Hoy es terrible, ¿no? Como los gatos. Lo único que debes de tener alergia ahorita es a tu flaco y a tu flaca. Cuando se te acerca la Shirley, decirle, ¿sabes qué, Shirley? Me enronchas, Shirley, me das alergia. Por lo menos hasta que ingrese a la universidad. Cuando me mensajeas por el WhatsApp, también me enronchas. Cuando piensas en mí, también me enronchas. Yo no sé, me voy a enronchar y voy a darme cuenta que estás pensando. Claro que la Shirley no va a soportar eso y se va a ir con el Brian. Bueno, mejor para ti porque en la universidad ya ingresarás a ver otras expectativas, con mayor deseo de superación. Ya. Los basófilos evitan las reacciones alérgicas. Alérgica al polvo, ¿no? Puede ser. Los eosinófilos evitan en este caso las reacciones cancerígenas. Todos nosotros tenemos células cancerígenas. Todos. En algunos se despierta de manera hereditaria. ¿Por qué? ¿Por qué se despierta de manera hereditaria? A ver, Jean-Pierre, ya te hemos conocido ya. Ahora no me inquietes a las chicas. ¿Ya? Ya, entonces, en algunos se despierta, ¿por qué? Porque no tenemos la suficiente cantidad de eosinófilos en nuestra sangre. Y por eso, si algún familiar, papá o mamá, abuelo ha tenido cáncer, puede ser que nosotros también tengamos. Hay que hacernos chequear. ¿Ya? Los monocitos son, aquí miras tú un monocito en comparación a un basófilo o a un eosinófilo, son más grandes. Los monocitos son los llamados macrófagos. Macrófagos, ¿ya? Macrófagos. ¿Por qué? Porque fagocitan agentes patógenos los más grandes. Dime, Núñez Landeo. Profesor, ¿le puede agrandar esto de la pantalla? No se nota muy claro. Ahí. No, en pantalla grande, profesor, Sí se nota, profesor. De repente de la copa. Presentación podría, Pantalla profesor. completa, dirás. Ya. Pantalla completa, mejor. Tú mismo Si yo lo lo puedes Agranda tu pantalla. agrandar. Agranda A tu ver, pantalla, chicos. el tuyo, ajá. Claro, agrándolo el tuyo. Si es que yo pongo a pantalla completa, ¿por qué no lo pongo? Porque puede ser que se va al internet y voy a estar hablando ahí, hablando y me doy cuenta que se ha ido la señal. Por eso no lo pongo en pantalla completa. ¿Ya? Sí, pues ya me ha pasado, por eso hago así. Por eso no lo pongo en pantalla completa. Si lo pongo en pantalla, algún día está así como 20 minutos he hablado y profesor, no se ha escuchado bien. Mira, cuando ya ha pasado todo ese tiempo, ¿no? Por eso ahora yo me doy cuenta cuando se sale la señal y todo, ya pues, trato de solucionarlo. Por eso no lo pongo así, ya muchachos. Si estás en el celular, ahí le puedes dar zoom. No hay problema. Listo. Mira, acá hablamos. Aquí en la pantalla mismo también se puede poner zoom. También le puede dar zoom, ¿ya? Hay soluciones. Mira, te voy a explicar. Entonces vemos aquí en los elementos formes, primero vemos los eritrocitos o hematíes, los glóbulos rojos, ¿no? Ve dándote cuenta, tienen una forma media achatada. ¿Y por qué será? ¿Por qué un glóbulo rojo tendrá una forma media achatada, con un hueco al centro? Porque pierde su núcleo. Porque los glóbulos rojos pierden su núcleo. ¿Y por qué perderán su núcleo? Los glóbulos rojos pierden su núcleo para poder tener más espacio y llevar
dióxido de carbono y oxígeno. ¿Ya? Y cuando pierden el núcleo, pierden la capacidad de reproducirse. Por lo tanto, se tienen que formar. ¿Dónde se forman? En diferentes partes de nuestro cuerpo, según el tiempo de vida que tengamos. Eso te voy a explicar más abajito, por favor, ¿ya? Aquí tenemos los glóbulos blancos, tenemos los linfocitos que son los especializados, los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos NK. Tenemos acá los monocitos que son los más grandes, también se le llama macrófago porque fagocitan sustancias más grandes. Tenemos los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos son la primera línea defensiva. Los neutrófilos se encargan de fagocitar la mayor cantidad de bacterias que a ti te atacan. Los neutrófilos. Tenemos los eosinófilos que evitan el despertar de células cancerígenas. Eosinófilos. Y tenemos los basófilos que son antialérgicos. Vuelvo a repetir. Los neutrófilos son aquellos que son la primera línea defensiva. ¿Ya? También se les llama, permiten la fagocitosis de agentes extraños. Los eosinófilos evitan situaciones alérgicas. Ahora, si tienes alergias porque tus eosinófilos no están cumpliendo la función que debes de tener o te están faltando ese tipo de glóbulos blancos. Casualmente también es hereditario, ¿ya? Porque se hereda la sangre, ¿no? Basófilos, ¿ya? Perdón, aquí te mencioné al revés. Los eosinófilos, perdón, disculpe, son los que evitan el despertar de células cancerígenas. Y los basófilos evitan las alergias, ¿ya? Evitan las alergias. No te vayas a olvidar, evitan las alergias. Muy bien, vamos a continuar. A ver, préstame atención, muchachos. Bueno, mira, si nosotros vemos acá, vemos a los glóbulos rojos, porque estos son glóbulos rojos que tienen un hueco al centro, ¿no? Y ya te dije, tienen un hueco al centro justamente por la razón que han perdido su núcleo. Al perder su núcleo, tienen mayor capacidad de espacio para llevar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cuántos meses más o menos vive un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo vive más o menos unos 4 meses, 120 días. ¿De ahí se muere? Y luego mueren y se siguen formando, ¿ya? ¿Sabes? El proceso de formación de un glóbulo rojo se llama hematopoiesis. Sí, profe. Los glóbulos rojos se forman por el proceso llamado hematopoiesis. Hematopoiesis. Y cuando muere un glóbulo rojo se llama hemocateresis. ¿Ya? Cuando muere un glóbulo rojo se llama hemocateresis. Muy bien. Aquí tenemos los glóbulos, en este caso, blancos, ¿no? Un ratito, voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ahí tenemos, un ratito, voy a compartir de nuevo, ya está. Ya está compartido de nuevo. Sino que quería escribir algo y se me ha cerrado. Un ratito, por favor. Profe, ¿cómo se llamaba el proceso de formación? De muerte. Hemocateresis. Hematocateresis. Hemocateresis. Hemacateresis. Ya, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, a estos tres se les conoce como granulocitos. Estos tres se les conoce como granulocitos. A los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos. Mientras que a los linfocitos y a los monocitos se los dice agranulocitos. Agranulocitos acá. Granulocitos y estos dos agranulocitos. Ya está, ¿ves? Los neutrófilos, no te olvides, permiten fagocitar bacterias, ¿ya? Los neutrófilos fagocitan bacterias. Fagocitan bacterias. Fagocitan bacterias. Los neutrófilos fagocitan bacterias. Los neutrófilos. ¿Ok? Los basófilos, ¿qué cosa eran? Eran antialérgicos. ¿Ya? Evitan las alergias.
evitan las alergias. Mientras que los eosinófilos Anticancerígenas. evitan las células cancerígenas, ¿no? No te olvides, ahí está. Evitan el despertar de las células cancerígenas. Evitan el despertar de las células cancerígenas. ¿Ya? Porque si no, da cáncer. Claro, porque todos tenemos células cancerígenas, todos. ¿Quiénes nos los controlan? Los eosinófilos, ¿ya? Los linfocitos son los especializados. Cuando hablamos de linfocitos, podemos hablar de los linfocitos T, aquellos que maduran en el timo, los linfocitos B, los linfocitos NK, los natural killer, eso está en inglés, natural killer. Y los más grandes son los monocitos. Por eso a los monocitos se le conoce como macrófago, ¿ya? Los más grandes son los monocitos, por eso se le conoce como macrófago. Macrófago, no te vayan a sorprender. Y el macrófago es de tipo, en este caso, agranulocito, ¿no? Agranulocito, ya está. Ya está, muchachos. Ya vamos a continuar. Profesor, una pregunta. Dime, te escucho. Dijiste que los glóbulos rojos pierden su núcleo, pero ¿cómo pierden sus núcleos? Allá, cuando se forman con núcleo. Y a los primeros días de formación, su núcleo se va atrofiando hasta llegar a perderlo. ¿Ya? No funciona su núcleo, empieza a atrofiarse y se pierde. Desaparece, se absorbe. ¿Ya? Acá hay una curiosidad. Profe, en cambio, en las aves, no te vayan a sorprender. Bueno, tu profe de biología ya te va a pasar este dato, pero yo te doy un poquito. En las aves sí se conservan los núcleos de los glóbulos rojos, ¿ya? En las aves sí se conservan los núcleos. ¿Solo en ellas? Solo en ellas. Profesor, una pregunta. Dime. Y si despiertan las células cancerígenas, ¿qué se puede hacer para Por eso tienes que hacer, si tienes un antecedente de un familiar que ha tenido cáncer, familiar directo, no va a decir, profe, acá mi tío, ni siquiera lleva tu apellido. Nosotros aquí en Huancavelica la gente dice tío, todo el mundo, ¿no? Un familiar directo, puede ser un tío, el hermano de tu mamá, de tu papá, tu mamá o tu papá o tu abuelo, ha tenido en este caso cáncer, posiblemente también se despierte en ti. Entonces tienes que hacerte un análisis de sangre. Y luego, ni al PRI le pasaron. Ya. Y luego un descarte, ¿no? Y luego te tienes que hacer un descarte. Eso ya es de carácter de análisis médico, ¿ya? Tienes que hacerte un descarte. Muy bien. Profe, un ratito Dime. para hacer captura atrás, profe, a la página 13. Por favor. Un ratito, no te preocupes, muchacho. Ya vamos. Listo, profe. ¿Ya de qué? También las diapositivas yo les voy a pasar, no hay problema. Las plaquetas o trombocitos. Te he dicho que las plaquetas forman un tapón plaquetario, ¿no? Ese tapón plaquetario va a permitir que la misma sangre se coagule, porque la sangre tiene sus factores de coagulación. Por ejemplo, el factor 1 se llama fibrinógeno. El factor 2 se llama protrombina. El factor 3 se llama tromboplastina y el factor 4 se llama calcio. Son los 4 principales porque hay heparina, pero los 4 principales que usualmente se ven a este nivel de enseñanza preuniversitario, ¿ya? Factores de coagulación. Quiere decir que la sangre solita se coagula, permitiendo el tapón que genera en este caso las plaquetas. Que si no hay ningún tapón, tampoco se va a coagular, la sangre va a seguir fluyendo, ¿no? Ya, aquí vamos a hablar de la hematopoiesis. A ver, Jacqueline, los que han levantado la mano, a ver. Profesor, cuando te sacan sangre, para que te hagan el análisis de la del anterior diapositiva, el fibrinógeno, todo eso, te sacan en un tubito azul que tiene citrato de sodio, que es un anticoagulante. Al igual que, por ejemplo, si te van a sacar, hay uno también que es el EDTA, la heparina, que son anticoagulantes que ayudan a que no se coagule la sangre. Lógicamente la heparina lo tenemos ya en nuestro cuerpo, pero le echan también un poco más de heparina. ¿Sabes por qué le echan esos adicionantes a la sangre cuando te van a hacer un análisis de sangre? Porque no va a estar herméticamente cerrado, porque lo van a estar manipulando en función a las pruebas que te vas a necesitar. Si no tienen las sustancias coagulantes, entonces, anticoagulantes, perdón, la sangre se va a estropear.
En cambio, cuando te sacan sangre directamente para que dones, no le echan ningún agente coagulante. Le ponen directamente a las bolsas de recojo herméticamente cerradas. ¿Ok? Muy bien. La hematopoiesis es el proceso por el cual los glóbulos rojos se forman. ¿Ya? Mira, cuando estás en el vientre materno, todavía no has osificado, no se ha osificado tus huesos. Por lo tanto, tienes solamente cartílagos. ¿Ya? Entonces, en las primeras semanas de gestación, los glóbulos rojos se van a formar en el saco vitelino. En el saco vitelino. ¿Ya? Luego se formará en el hígado y en el vaso. Cuando has nacido al primer año de vida, también no se ha osificado completamente tus huesos. Quiere decir que los principales órganos que están formando sangre o glóbulos rojos, perdón, es el hígado y el vaso. ¿Ya? Ahora, cuando ya se osificó completamente todos tus huesos y tenemos ya 206 huesos permanentes, entonces ya se forma en la médula ósea. En este caso, en la médula ósea roja, llamada MOR, que casualmente aquí está un poquito mal indicado, el MOR se encuentra acá, en ese extremo. Y el extremo de los glóbulos, perdón, de los huesos largos, lógicamente se llama epífisis. ¿Ya? Aquí, la epífisis. ¿Qué pasa? Está peleando, creo, con decirle. ¿Qué pasa, muchachos? Apague su micrófono. Nos estamos enterando hoy de sus cositas privadas. Y en la epífisis se encuentra el MOR, que es la médula ósea roja. MOR, médula ósea roja. ¿Y cuál es la epífisis? Justamente esto de acá, ¿no? Ahí se encuentra el MOR, la médula ósea roja, donde se van a formar los glóbulos rojos, también los leucocitos, que vienen a ser los glóbulos blancos, y las plaquetas. ¿Ok? ¿Qué tipo de sangre tienes? En el sistema ABO, porque también hay otro tipo de sistemas, el más común el sistema ABO de grupo sanguíneo, tenemos el grupo A, tenemos el grupo B, tenemos el grupo AB y tenemos el grupo O. Si eres del grupo sanguíneo A, vas a donar sangre a otro A y también a un AB. Si eres del grupo sanguíneo B, vas a donar sangre a otro B y también a un AB. Si eres del grupo sanguíneo AB, vas a donar sangre a otro AB. Si eres del grupo sanguíneo O, vas a donar a todos. Por eso al grupo sanguíneo O se le conoce como donante universal. Dime, Luis Padilla. Profesor, ¿cómo cuánto se puede donar máximo cuando tú donas? ¿Cuánto puedes donar como máximo? Generalmente te sacan una unidad de sangre. A ver, ¿quién me dice cuánto equivale una unidad de sangre? A ver. 450 mililitros. 450. 450 mililitros. Esa es una unidad de sangre. Eso te pueden sacar como máximo, ¿ya? Ahora, si fuese un caso extremo, quizás te saquen un poco más. Pero también va a depender de tu alimentación y la cantidad de sangre que tengas. De repente tú estás necesitando sangre y quieres que te saquen. No, pues no se puede. Entonces, más una unidad de sangre. Una unidad, 450. Sí, profesor, dime, para dime. donar este plasma, ¿cómo es? El plasma está en la sangre. Casualmente, cuando la sangre se separa de los elementos formes en la coagulación, y ahí se puede obtener el plasma. Ya, muy bien. Ahora mira, por eso al grupo O se le dice donante universal, puede donar a todos, ¿ya? Ahora, si eres el grupo sanguíneo A ver, Alex, dime. Alex, bueno. Si eres del grupo sanguíneo A, vas a recibir de A y de O. Ellos te van a dar. ¿Ya? Hay que levantar mano cuando termine la clase. A ver. Si eres del grupo sanguíneo B, vas a recibir de B y de O. Me he olvidado. A ver, señor. Alex, por favor, puedes apagar tu micro y ayudarías a toda la Tu clase. micrófono, por favor. Si eres del grupo sanguíneo AB, solamente vas a recibir de todos, ¿ya? Te preparas y aguantas porque todos te van a dar sangre. Si eres del grupo sanguíneo AB. Y si eres del grupo sanguíneo O, solamente te va a dar otro. Tú vas a donar a todos y solamente te da otro. Sí, profesor, pero ¿por qué, pues?
Yo puedo dar a todos y a mí cuando me falta sangre, ¿quién me va a dar? No te preocupes, la sangre O es recesiva y la mayoría de las personas tenemos sangre O. ¿Ok? Acuérdate, grupo sanguíneo O, donante universal. Grupo sanguíneo AB, receptor universal. Ya no te olvides. Bueno, hablemos del tejido muscular. Ya, profe. El tejido muscular, en este caso, forman los músculos y el 55 a 60% más o menos de tu estructura corporal es músculo. Y la Shirley se va a reír, profe, pero de mi Brian solamente 5% es músculo, profe. Bueno, búsquete tu Brian entonces. Ya, 55 a 60% es músculo, ¿ya? Tenemos 3 tipos. Cardíaco, que forma parte del corazón, y es involuntario. El músculo cardíaco es involuntario. ¿Qué significa? Que tú no tienes voluntad sobre el movimiento de ese tejido muscular. El corazón late de 60 a 100 veces por minuto, pero de manera involuntaria. ¿Ya? Porque es así, tiene que latir nada más. Claro, porque ¿quién lo ordena? El sistema nervioso vegetativo. Por eso cuando tú no tienes reacciones, te has quedado desmayado ahí, vegetal, solamente está funcionando tu sistema nervioso vegetativo que está permitiendo que tu corazón late. No es como el muscular esquelético, ¿no? El muscular esquelético, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, el músculo del muslo, etcétera. Si tienes voluntad, ¿no? Tú por voluntad propia puedes levantar el brazo y todo. ¿Ya? Es que eso sí es voluntario. Lo otro involuntario es la célula muscular lisa, lo que está formando parte de las vísceras, del intestino delgado, por ejemplo. Entonces, también es involuntario. Por eso, cuando tú comes, se forma el kilo nutritivo en el intestino delgado y el intestino delgado se tiene que mover, más o menos 7 metros. Si no se mueve el intestino delgado, entonces se quedaría acumulada los nutrientes por ahí, ¿no? Como se mueven de manera involuntaria, entonces permite que pase todos los nutrientes, ¿ya? Vamos a ver acá, dice, el origen del tejido muscular es mesodérmico, o sea, en la capa germinativa media. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, el movimiento corporal y también producir energía, ¿no? Clasificación. En el estriado podemos tener el esquelético y el cardíaco. Entendiendo que el esquelético es voluntario y el cardíaco es involuntario. En cambio, el liso es involuntario también y se encuentra en las vísceras, ¿ya? No solamente en las vísceras, que vendrían a ser los intestinos, también en el uréter y en la uretra. Uréter y uretra, que pertenecen al sistema, en este caso, urinario, ¿ya? ¿Dónde se ubican? Dice. Primero se encuentran unidos al esqueleto, el estriado esquelético en un 90%, ¿ya? Pegado al esqueleto, el estriado y el esquelético en un 90%. Y el liso y el cardíaco solamente un 10%, ¿ya? El liso, todas las vísceras y el corazón. El estriado esquelético, todos los músculos externos que puedas tener, 90%, ¿ya? Clasificación de las fibras, dice. Tenemos fibras rojas, fibras blancas y fibras intermedias. ¿Sabes? Cuando hacen deporte, por ejemplo, hacen atletismo, los que corren más de 10 kilómetros, 10, 20, 30 kilómetros, se les llama fondistas. Son más delgaditos, ¿no? Son más flaquitos. En cambio, los que corren 100 metros planos, por ejemplo, o 200, son bien musculosos, ¿no? Es que tienen diferentes fibras, han desarrollado diferentes fibras según su entrenamiento. Por ejemplo, las fibras rojas, dice, poseen muchas mitocondrias, son resistentes al agotamiento y de contracción lenta. O sea, las personas que van a correr 10, 20, 30 kilómetros, la mayoría de su músculo es fibra roja, ¿ya? Por eso son más flaquitos y más resistentes. En cambio, las fibras blancas son aquellas fibras gruesas, forman grandes unidades motoras, escasas mitocondrias y se agotan pronto, pero sí se contraen rápido, por eso tienen una reacción rápida, violenta y eficaz, para que agarres velocidad. Por ejemplo, un deportista de otro tipo de deporte, por ejemplo, de fútbol o de vóley, qué sé yo, tienen ya las fibras intermedias. Por ejemplo, un deportista de fútbol no puede estar corriendo todo el tiempo, ¿no? Se agotaría. Entonces, corren, a veces hay necesidad de aumentar la velocidad, lo hacen. A veces hay necesidad de estar trotando suave, lo hacen. Entonces, fibras intermedias. ¿Ya? O sea, como que digamos adaptado a ambas fases. Adaptado a ambos tipos de reacción. Las fibras rojas son de resistencia.
Las fibras blancas son de explosión, ¿no? De fuerza. Y las fibras intermedias están entre los dos. ¿Ya? Eso vas a lograrlo según el entrenamiento. Y al músculo cardíaco, ¿dónde lo encontramos? En el corazón, ¿no? Y también es involuntario, no te olvides, ¿ah? Tu corazoncito que late por la Shirley, no le puedes decir, oye, corazón, cálmate, pues, ya no va a pasar roche. No, pues sigue latiendo por ello. Entonces, este músculo cardíaco está formado por largas estrías transversales y tiene células alargadas, ¿ya? Que van a formar las paredes del corazón. Lo más importante que tiene este músculo cardíaco son las fibras claras y también fibras oscuras, ya que va a permitir el transporte de sangre contaminada y sangre oxigenada. Porque el corazón no se detiene, todo el día está pulsando, ¿no? Se comprime y se relaja, sístole. Día y noche. También es involuntario. Ya te dije por qué, ¿no? Músculo liso. En este caso, cuando hablamos de músculo liso, vemos acá, pues, en los intestinos, en el estómago, en los uréteres, también son involuntarios, ¿ya? No tienes voluntad sobre el manejo de tus músculos lisos. Hablamos, dice, multiunitario. ¿Por qué? ¿Por qué es multiunitario? Porque se compone de fibras unitarias que funcionan independientemente entre sí. Por eso son involuntarios, ¿ya? Visceral, compuesto por dentro, haces capas ligadas y por nexos. El músculo liso es visceral. ¿Por qué? Porque está en todas las vísceras, ¿ya? Vamos a continuar y con esto terminamos con el tejido nervioso rápidamente. Mira, el tejido nervioso es de origen ectodérmico. ¿Qué significa ectodérmico? ¿Alguien me puede decir qué significa ectodérmico? No, profe. Ya, que se forma en la membrana germinativa externa. Eso significa ectodérmico, ¿ya? Que se forma en la membrana germinativa externa. Eso significa ectodérmico. En cambio, el tejido muscular era mesodérmico, ¿sí o no? En la membrana germinativa media. En cambio, esto es ectodérmico. ¿Cuál es su función? Comunicación. ¿Qué cosa comunica? El impulso nervioso, ¿no? Irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad desde un punto de vista biológico? Captar los estímulos tanto externos como internos, ¿no? Y conductividad, porque conduce el impulso nervioso. Mira, comunicación porque comunica el impulso nervioso. Irritabilidad porque capta el estímulo, el impulso nervioso. Y conductividad porque envía la señal. Ahora, si tú tocas, por ejemplo, tu pared, está frío. En automático sientes que está frío, pero eso no sucede así. En una milésima de segundo, por tus fibras nerviosas, va a ir hasta tu cerebro esa información. Y luego enviará una respuesta. Y ahí recién sentirás frío. Este tejido nervioso va a formar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Profe, una pregunta. Dime, te escucho. ¿Por qué cuando estás, o sea, no sé si estás haciendo un deporte o alguna actividad, pero así rápido, veloz, y estás bien caliente y te haces un corte y tu cuerpo ni siquiera siente? ¿O es que sientes, pero en una Es que no hay comunicación nerviosa, que estás tan caliente, como dices tú, estás tan caliente, es que estás prestando atención, tu cerebro está concentrado más de repente en la algarabía, en la emoción, tu cerebro está bloqueado por la emoción. ¿Quién bloquea por la emoción? El tálamo. El tálamo está enfocado más en la emoción del deporte y por lo tanto no vas a sentir dolor, ¿ya? Eso también sucede cuando, por ejemplo, estás con un perro te ha mordido. Y a un perro te ha mordido, te ha hecho una herida profunda. Pero para escapar de tu perro no sientes ni el daño que te ha hecho, solamente escapas. ¿Sí o no? Es que tu cerebro se ha bloqueado por la adrenalina. Y cuando ya te escapas del perro, miras que tu herida está grande, recién entras en conciencia y sientes un dolor terrible, ¿no? Y te asustas, profe. Claro. Profe. Dime, te escucho. Y si te haces un corte, no sientes al instante que te duele. Ah, ese es otro casito, ¿no? ¿Sabes nuestra piel qué cosa tiene? Está revestido por tejido epitelial. Y el tejido epitelial, en este caso, no tiene terminaciones nerviosas, no te duele. Entonces, si haces un corte, lo que primero que reconoce tu cerebro es que se has dañado el tejido epitelial. Pasa por lo menos 2 o 3 segundos y empieza a dolerte terriblemente. Quiere decir que tus neuronas de conexión están trabajando de manera lenta frente a ese estímulo. ¿Ok?
Han llevado la información al cerebro, el cerebro tiene que codificar y enviar una respuesta. ¿Ya? ¿Y eso es normal, profe? Eso es normal. ¿Y si Muy tarda bien. más de 5 segundos? Ah, es porque de repente no hay buena reacción nerviosa a nivel de tu tejido nervioso. No, no hay problema también. A no ser que ya no sientas nada de estímulo, ¿no? Por ejemplo, te golpeas, no sientes dolor, te cortas, no sientes dolor. Entonces no se está llevando la información hacia el cerebro. Hay un niño que ¿Qué sentía sería? ese problema. Hay un niño que no sentía dolor, ni frío, ni calor, porque todo lo que sentía no se codificaba en su cerebro y por lo tanto no enviaba una respuesta. Ya tampoco Parecía, siente algo por mí, profe. parecía divertido, ¿no? Profesor, si una mujer se queda embarazada, ¿Qué tiene? A ver, si una embarazada, ¿qué es lo que redondea tu pregunta? Completa. Esa pregunta. Si una mujer se ve embarazada porque se portó mal un día antes. está asustado. Redondea tu Creo que es pregunta, normal pues. que Sospechoso esa pregunta, profe. Redondea tu pregunta, hijito. De repente ha Sospechoso, tenido una profe. infección. Sospechoso parece. Ya está asustado, ya pobrecito. Ya, de repente ha tenido una que redondea su pregunta y por ahí no. Ya, bueno. La primera vez. Profe, ella no siente nada por mí. Ya, presta atención. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico lo vamos a tocar en el sistema nervioso propiamente dicho. Solamente que te estoy explicando que el tejido nervioso forma este tipo de sistemas. ¿Ya? El sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico por los nervios y por los ganglios. Esto vamos a hacer, no te preocupes. Solamente estamos hablando de tejido hoy día. ¿Cuál es su célula estructural? La neurona, pues, profe. La neurona es la unidad estructural la célula estructural del tejido nervioso. Pero no solamente hay un tipo de célula nerviosa que es la neurona. Esa es la más importante. Tenemos también otras células. Por ejemplo, las neuroglias, que pueden ser astrocitos, oligodendrocitos. Aquí dice oligo debe de decir, ¿ya? Lo corregimos. Oligodendrocitos, la microglia, las células ependimarias, ¿ya? Y que van a tener también una función muy importante que van a ser células de sostén. Mira, cuando hablamos de las células, hablamos de las neuroglias que se dividen en astrocitos, oligodendrocitos, microglias, células ependimarias. Y las neuronas. Son muy parecidas, todas son estrelladas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos los astrocitos, que están en celeste en un vaso sanguíneo. Las microglias, las células ependimarias y los oligodendrocitos. ¿Ya? Vamos a continuar. Estructura en este caso o función de la neurona. Su función, ¿qué cosa es? Excitabilidad. ¿Qué significa excitabilidad? Captar el estímulo ambiental, captar el estímulo interno. ¿Sabes por qué tenemos frío, calor, miedo? Porque también las neuronas funcionan de manera interna, llevan esa información al cerebro. ¿Ya? ¿Y por qué sientes frío, calor, dolor? Porque de manera externa también están captando las neuronas esos estímulos. ¿Ya? Partes importantes, soma o cuerpo celular. Aquí se encuentra el núcleo. Mira, aquí tenemos el núcleo. Y toda esta parte que rodea el núcleo se llama soma. De ese soma salen como una especie de raíces, ¿no? A esto se le llama dendrita. Y vamos a entender que la dendrita es importante más abajo en la sinapsis. En la diapositiva 30, ¿ya? Lógicamente, mira, toda la parte de la cola ya se llama axón. Toda la parte de la cola ya se llama axón. ¿Ya? Vamos a continuar. Tipos de neuronas. Y profe, una pregunta. Dime. Eso de comunicación, hasta donde sé, la enfermedad que antiguamente existía, que era la lepra, hacía al hombre, o no sé si, pero no percibía dolor ni, o sea, en esa parte que tenía afectada de lepra, no percibía dolor. ¿Sabes? ¿Eso es cierto? ¿O por qué? La lepra es como una quemadura de tercer grado. Cuando hay una quemadura de tercer grado tampoco te duele, porque te has dañado el tejido muscular de tal manera de que ya no hay conexión nerviosa. Y en la lepra también, lo que sucedía era que se generaba llagas tremendas que dañabas en este caso la conexión muscular con el tejido nervioso y por eso no te dolía. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Por el número de ramificaciones puede ser unipolar. Acá tenemos unipolar que sale de un solo lado las dendritas. Bipolares, de los dos lados le salen las dendritas y el multipolar, pues las dendritas le salen de todo alrededor del soma, ¿no? Por la longitud del axón
Aquellos que son más cortitos, que tienen colas más cortas, se llaman Gogli tipo 1. Y aquellos que tienen las colas más largas se llaman Gogli tipo 2. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Sinapsis. La sinapsis neuronal es cuando una neurona le pasa información a otra neurona. Es cuando la Shirley y la Brittany están ahí pasándose información. Y cuando dicen, oye, ¿por qué son chismosas? Y te van a decir, no, no estamos chismeando, estamos haciendo sinapsis. Ah, mira qué chévere. Es el contacto entre la neurona en la que se produce la transmisión eléctrica en una sola dirección del soma, o sea, del cuerpo, ¿no? A la periferia, donde se liberan los neurotransmisores. Te voy a explicar algo de manera más sencilla. Mira, la sinapsis es cuando una neurona le pasa información a otra neurona. Esa es la sinapsis. ¿Y cómo se van a pasar información? Una dendrita le pasa información a la otra dendrita. Pero nunca ingresan a estar en contacto físico, nunca. Sino de una distancia prudencial envían descargas eléctricas, mini descargas eléctricas. A eso se le conoce como neurotransmisor. Entonces esos neurotransmisores envían la información y lógicamente también reciben una respuesta. Eso es la sinapsis, ¿ya? La sinapsis es cuando una neurona le pasa información a otra mediante las dendritas, pero nunca llegan a tener contacto físico, ¿ya? Ok. Bueno, aquí tenemos dos, dice. Las excitatorias, ¿por qué se dice excitatorias? Porque reciben la información. Se llaman tipo 1. Ya, las neuronas de tipo 1 son las que reciben información, excitatorias. Y aquellas de tipo 2 son las inhibitorias, aquellas que no envían una respuesta oportuna. Y por eso cuando dicen, oye, profesor, me he cortado y me ha dolido un poquito después. Claro, recién tu cuerpo, tu cerebro está adaptándose a recibir esa información. Claramente, a veces, cuando estás en un problema de pánico, cuando estás en un problema de desesperación, a veces ya no sientes el dolor porque tu cerebro bloquea ese tipo de reacción para que tú puedas estar. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya, mira, aquí tenemos las células de la neuroglia, ¿no? Dice, son células de sostén, no se observa, bueno, pero sí son impregnaciones argénticas. Bueno, el HE viene a ser una tinción, ¿ya? Se llama eritrocina. Una tinción que sirve para poder teñir a las neuroglias y poder observarlas al microscopio. Porque son casi transparentes, ¿ya? Aquí tenemos los astrocitos que ya hemos visto, las microglias, las células ependimarias y los oligodendrocitos. Lo importante es la diapositiva final que viene acá, dice. ¿De qué se encargan? Los oligodendrocitos tienen como función sintetizar mielina en el sistema nervioso central. No te olvides, ¿ah? Oligodendrocito. Mielina en el sistema nervioso central. Oligodendrocito. La microglia. Provienen de los monocitos, participan en el proceso de fagocitosis. O sea, también se comportan como glóbulos blancos. Las microglias. También se comportan como glóbulos blancos porque también permiten la destrucción de agentes patógenos. Las células ependimarias, forma cuboidea, dice, o cilíndrica, son cilios y vellosidades que tienen uniones y revisten los ventrículos centrales del cerebro. Su función, circular, permitir que circule el líquido cefalorraquídeo y también cuando hay demasiado líquido cefalorraquídeo lo absorbe. ¿Ya? Muy bien, caballeros. Ahora sí les voy a compartir la práctica. Ya tienen ahora sí su material, ¿no? No todos, profe. No todos, profesor, no podemos hacer. Yo sí, profe. No todos, profesor. Anden pues, pidan. La mayoría. No estamos en Huancavelica mismo para ir a recoger y por ese motivo no tenemos. Te mandamos en avión. Profesor, encomienda nos puede mandar. Un encargado, yo no, pues, un encargado de tu preferencia. A mí, para empezar, no me van a dar. No conozco a nadie de Huancavelica, ese es el problema. ¿De dónde eres, Warmi? De Huancayo. Profesor, ¿le puedes agrandar un poquito más? Sí, vive en Ascensión, profe.
Ya, hijita, no te preocupes, ya, a ver. Dale bien, Ascensión, la otra vez, aunque sea de profe. manera digital, que te manden. Ya, semana 2 de Yo vivo semana. acá cerquita nomás, de Ascensión. Ya, muy bien. Este puede mandar, dice, ¿ve? Me mandan Es que, a ver, por favor. Después ya conversan en el interno, ¿ya? Células que en el hígado realizan hemocateresis, quiere decir la destrucción de glóbulos rojos. Los linfocitos, fibroblastos, células de Kupfer, ¿ya? Células de Kupfer. Eso no había escuchado, profe. No, eso sí no he mencionado, ¿no? Pero ya te estoy ahí recordando en la pregunta. ¿Qué función juegan los tejidos hematopoyéticos? ¿Qué es la hematopoiesis? Creación de células rojas. Digo, producir los rojos. elementos Producción figurados de de la células sangre, ¿no? rojas. Claro. Un proceso donde se forman las células rojas. No, sería la D, ¿no? Producir los elementos figurados que son los glóbulos rojos, blancos, plaquetas. El tejido mieloide, o sea, la mielina, en este caso que permite que la neurona esté nutrida, con capacidad hematógena, o sea, de llevar los estímulos de la sangre. Timo, no. Vaso, médulo se arroja. Ganglio linfático sería aquí la respuesta, ¿ya? Ganglio linfático. 4. Profe, ¿qué página es? A ver, ¿qué página díganle al muchacho? Porque esta es solamente la parte mía. 140. 140. Ya, 140. 4. Órganos Gracias, linfoides profe. situados en el trayecto de los vasos linfáticos filtra la linfa antes de que ésta llegue a la sangre. Ya, también ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos en este caso van a permitir filtrar la linfa y eliminar los agentes patógenos para que la sangre circule, en este caso, ya sin necesidad de tener agentes patógenos que las van a dañar. Ya, 6. Pues 5. En el cuerpo neuronal se observan cúmulos de material basófilo, o sea, de glóbulos blancos, ¿no? Que evitan las alergias. Que contienen ARN y proteínas y tienen como función la síntesis de proteínas. Estos elementos se llaman mitocondria, no. Neurofibrila, no. Corpúsculo de Nissl, esto vendría a ser la respuesta, ¿ya? De Nissl. Nissl. No es Nisia, Nissl. Nissl. Ese nombre. Nissl. Nelson no, Nissl. Nissl. 6. Célula del tejido nervioso que constituye la barrera hematoencefálica. ¿Cuál era? Las células ependimarias, ¿no? La que evita que haya demasiado líquido cefalorraquídeo. Listo. 7. Célula glial, o sea, una neuroglia, ¿ya? Que sintetiza mielina en el sistema nervioso central. Les dije que se recuerde. Oligodendrocito, ¿no? Profe, trancas eso. Difícil su nombre, profe. Oligodendrocito. Bueno, ya. Profe, trancas, profe, las preguntas son complicadas. Con vías vasculares que nutren y protegen a las neuronas. ¿Ya? Microglia, célula de Schwann, células ependimarias, oligodendrocitos. Oligodendrocitos. Profe. ¿Cuál? Oligodendrocitos. Oligodendrocitos. 9. Las caveolas se encuentran en los miocitos de los músculos. ¿A qué tipo de músculo? Estriado, liso, estriado esquelético, estriado cardíaco, estriado esquelético, ¿ya? Esquelético, profe. Sí, 10. En los músculos, el encargado de almacenar oxígeno se llama... No, glucógeno no puede ser. Glóbulo rojo no necesariamente los músculos. La mioglobina. Mio viene de músculo, ¿ya? Mio viene de músculo, o sea, mioglobina. Hemoglobina. Sí, mioglobina. Un gusto y un placer hacer siempre clase con ustedes. Tengan la amabilidad de cuidarse mucho y por favor no estén saliendo pues con sus tóxicos ni con sus tóxicas. No quiere salir, profe. No le gusta salir, dice. Yo no tengo, profe. Yo no tengo, profe. Dejan salir, profe. Solito, profe. Me he engañado, profe. Tranquilito, profe. Parece perro. Dime, te escucho. Por la clase. Te dicen perro fino, sales a la calle y te pierdes.
Cuídense, muchachos. Nos Por estar vemos. soltero, que no le acompañaron. Gracias, profe, gracias. ¿Por qué no lo Muchas gracias, profe. Compañeros, ¿cuál era la 1? Me he perdido, se me ha ido el internet. Bajen la voz, bajen la voz. ¿Qué respuesta era la 1, compañeros? ¿Puede pasar la 1? La 1 es la C. La 2, amiga. La 2 es la D. 2B. Pueden mandar ¿La 2 cuál era? 2 es la D. ¿B? D de dedo. Al Claro. WhatsApp les envío, compañeros. Gracias, por favor. La E. El 4. 4B. La 4 Eso es es la todo. P. Gracias. La La 7, ¿cuál es? 5 es la C. La 5 es la C. ¿Qué me dicen? La 7. La B. La 7. Gracias. 8 es la D. 8 Me D, mandan al grupo las tareas. 9 C y 10 E. Hasta luego, muchachos. ¿La 7 cuál es? Yo compadre. Esta es la D. Esa voz. Cálmense, cálmense. ¿Quién es el que susurra? La 6. ¿Alguien tiene? Debe estar La excitado. C. La 6 es la C. La C. Gracias. ¿Puede repetir, por favor? En el chat está todas las respuestas, ahí no me puedes copiarle, compañero. En el chat están las respuestas. Bien. De la semana 1, ¿alguien tiene las respuestas? Yo les voy a pasar ahorita, chicos. Sí, por favor. Sí, por El grupo de favor, de la WhatsApp. semana 1, chicos. Tal chat, un favor. Me agregan al grupo, porfa. Está lleno. O si no, pasan link para entrar. Alguien me pasa las claves, por favor, se me fue el net. Las claves de la semana 1, por favor. Si pudieran. Por favor, pasar el link del grupo de anatomía. Sí, sí. Está lleno. Hay 2 grupos. Creo que crear demasiados grupos se van a confundir, no sé. No, lo que pasa es que el otro grupo creo es para los que se han llenado, para los que faltan. Sí, Pero chicos, no no se unan los que están unidos ya, por favor. Yo no voy a estar creando Pero cada de rato. todos modos se van a hacer el link, por favor. Cálmense, cálmense, cálmense. Cálmense, gente. Tranquilo. Sería mejor que usted mismo le agrega a los que faltan. Es mejor que creen 2 grupos, los que están en otro grupo que no entren ya. Porque yo también estoy en este grupo. Se prefiere eso, OVP. Apaga tu micro si vas a escuchar eso. Sobre esa, súbele, compañeros. Sobre los compañeros. Apaga tu tuyo, ¿qué pasa? Compañero, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Regla tu radio, Y vamos a crear otro grupo que la delegada misma agregue y Compórtense. Apagan los micros, compañeros. se pasan, ¿no? Hola, Lorena. Escuchan. Ya les pasé respuestas de la semana 1. Anatomía, chicos. Para el grupo. Yo no estoy Sí, en sí. el grupo. A ver, por favor. Eso es Ya de la les semana 1. pasé, chicos. Ya les pasé al grupo. Pero disculpa, compañera, no está en el grupo. ¿Cómo hago eso?
A ver, Sí, escríbeme el grupo, les Bueno, estoy ya está, diciendo, ya escriban. Ya pasa tu número para escribirle. 90, ya voy a escribir ya. Mejor Escribe, escribe. escribe mejor. Yo hace rato les estoy diciendo y no escriben, no sé qué están haciendo. A mí más me pasen, no Pues importa. estaba concentrada en la clase, no mirando el chat, viendo si escribo o no. Ya ahí está mi número, chicos. 925, ¿eso? No, de mí es 9480. Vuelva, por favor. Están escribiendo y se van por ahí por él. Chicos, no escriban su número, no les voy a agregar, tienen que escribirme. ¿Con qué nombre está el grupo? Yo les voy a agregar al O sea, te van a decir escríbanme nomás, no les voy a agregar a todos. ¿Ah? Tal vez estoy en el grupo. Disculpen, pero varios números ha aparecido. ¿Cómo voy a agregar? Ya te dicto nota. 9480. 24. El mío más. 9480. Ay, chicas, 4, dejen de escribir 33, sus 4. 4, 33, 4. Ya, gracias. Cállense pues, chicos, escuchen en silencio. Por favor, dejen que hable. Porfa. Amé, ¿vas a contestar? Chicos, ¿por qué no se callan? Por favor, cállense ya. Por favor, dejen que la dama hable. Chicos, más seriedad, por favor. Chicos, por favor. Hoy nomás. Contesta, se va a llamar. Ay, me madre el bicho, ay, me madre el bicho. La compañera está ¿Puede repetir un favor? P70. Eso es malcriado. Tú, ya, Sí, ¿cuál por te- favor, cállense. Van a dictar su número, por favor. Ya, 94, 80, Ya. 24, 33, 4. Aplicar, así es simple. Chicos, cállense, por favor. Ya, muchas gracias. Ya, su nombre. Tilín. No me va cualquier cosa, compañera. Chicos, Bueno, cállense, ¿qué por será? favor, hacen mucha bulla. Eso es malcriado. Compañera, ¿podrías volver a repetir tu número, por favor? Ya voy a repetir. 94, 94, 80, 24, 33, 4. Gracias. Chicos, ¿para qué querían? Para crear Telegram, me dijeron al grupo. Puede ser porque también. Ya no, porque, o sea, Compañero, realmente apaga tu música. los grupos ya no. Y compañero, ¿quién es el delegado o la delegada? No sé, no me ¿Qué está ayuda. Yo hablando? sola paro, ahí me escriben, yo les agrego. No sé el delegado quién será. Que no eran dos. Yo. El otro delegado, no no se sabemos quién es el preocupen. delegado. Pues, ahí me coordinan. Delegado, habla. Pasó con el otro. ¿Es el delegado? Ya presente. Se murió. ¿Es el delegado serio? Ah, me dijo el ¿Se pueden delegado presentar en que- estos minutos que tenemos? Cállense, por favor. Los Que vamos a delegados estar pueden presentarse. Cállense. Es el delegado. Alex, A ver, jóvenes, ¿qué pasa? Cállense, cállense. ¿Qué están haciendo? Cállense. Ya terminó el docente, ¿no, jóvenes? Sí, ya terminó, A coordinador. ver, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Estamos, Profesor, hasta mañana. Profesor, no. ¿Alguna consulta, jóvenes, que tengan? profesor, el compendio. Compendio, profesor. Y hemos entregado el día sábado. pero- ¿Por qué no han venido el día sábado? Si hemos entregado el día sábado ya. Profesor, no pude venir porque no estoy exactamente en Huancavelica y no pude recogerlo. Doctor, para los que estamos en ICAI, ¿cómo hacemos? ¿Qué hijo? Mañana, o sea, que tiene que coordinar con la señorita Alicia. Con la señorita Alicia tiene que coordinar.
¿Puede pasar su número, por favor, profesor? Yo de antes lo llamé a la señorita Alicia y me dijo que todavía no la han enviado de allí del IRCAI, no, de allá de Bancabelica para el Ya IRCAI. le hemos mandado, joven, el día de hoy. Bueno, yo le llamé hace una hora atrás nada más, profesor, y Hijo, me dijo eso que ha no. llevado por Olmo y supuestamente Olmo llegará. Mañana mandará recién. De seguro recién está llegando. Recién está llegando, joven. Compañeros, cuídense mucho, estudien, por favor. Ya, jóvenes, otra consulta que te puedan tener. Profesor, disculpa, es que los que no estamos en ICA estamos en otro lugar más lejano. ¿Dónde estás, hijo? Pero yo estoy por acá por Satipo, profesor. ¿No tienes algún familiar, a un conocido acá? Exacto, sí, profesor. Tengo familiares en ahí también conocidos. Ya mándalo, hijo, que vengan con su DNI y el voucher. En cualquier momento, ¿no, profesor? No. En las tardes, de 2 a 6 de la tarde. Profesor. Ya, profesor, listo, gracias. Casa Rosada, profesor. Sí. Profesor. ¿Puedo hablar? Entonces ahora están recogiendo por la tarde en el horario que usted dice. De 2 a 6 de la tarde hay que tener el voucher y el DNI. Solamente estamos entregando parte práctica. La teoría nos va a llegar la otra semana, jóvenes. Ya, ok, profesor. Gracias. Listo, Ya. profesor. De 2 a 6 de la tarde traer el voucher original y la copia de su DNI. ¿Está bien? Profesor. El voucher original no lo tiene allá en Huancal. ¿Puede mandarlo solamente en foto, tal vez? Ya, una foto, pero me traes una foto. El lugar donde están entregando. La Casa Rosada, señorita, Casa Rosada. ¿Ya? Profesor, yo voy a viajar el miércoles a Bancabelica. ¿Y cómo lo hago para recoger? ¿De dónde eres, hijo? Guaitara. ¿No tienes algún familiar, alguien para que te recoja? ¿Para que no gastes pasaje? Profe, es que tengo que viajar a hacer asuntos Ya, personales a Bancabelica. vas a venir a la pasada. Ya, bacán, hijo. La idea es que no queremos que gasten, joven. La idea es que mínimo que tratar de gastar y si pueden venir alguien familiar se le entregan. Ya, joven, entonces. Profesor, quería una el pregunta. miércoles, ¿a qué hora puedo recoger, profe? Hijo, estamos de 2 a 6 de la tarde en la Casa Rosada. Y profe, pero esas horas es hora de... Esas horas es hora de clase y me puedo recoger más temprano. Normal, hijo, nosotros estamos acá normal. Ya, profe, gracias. Sí, señorita, para terminar. Profesor, quiero hacerle una última pregunta. El voucher original tiene que ser porque yo estoy ahorita en Chincha y mi voucher está en otro sitio. No puede ser. Una copia nomás, mándame una copia. Una copia nomás. Ya, Copia, entonces ajá. ya, muchas gracias. Ya. Profesor, una pregunta. Sí. Profesor, yo me encuentro aquí en la ciudad de Pampas y no pude llegar ahí. ¿Algún familiar, señorita, que tenga familiar, amigo, vecino? No conozco a nadie. Nadie, sí. Tampoco tengo familiares. ¿Cómo hacemos, hija? ¿Cómo hacemos? El detalle es que a Pampas, ¿cómo lo mandamos el compañero a la parte práctica? ¿Cómo hacemos? Yo lo mando. ¿Podría hacerme un envío? Hija, pues tú sabes que todo el envío es para pagando, porque no quieren por cobrar. Todo es pagando, no quieren, pues te he intentado llevar 2 compañeros para otros lugares, tienen que necesariamente pagar, dice, a veces no es. ¿Le podría hacer un depósito para que me podría enviar? ¿Pero a dónde te mandaría, hija? Pampas mismo no va a Carlos, ve. ¿No sale de Bancabelica? No sale, a Pampas directo. A Pampas directo no sale, hija, carro. Profesor, ¿me podría pasar su número para coordinar, por favor? Todo es por Huancayo. Profesor, disculpe, ¿y para Ica? Para Ica, hija, como les digo, ¿no tienes algún familiar, señorita, que en Huancavelica, algún familiar, amigo, vecino? Nadie es cero. No conozco a nadie. Yo también, profesor, me encuentro... Yo también, profesor, yo no tengo ni familiares, nada. ¿Cómo podemos hacer, profe? ¿Dónde viven jóvenes? Acá yo estoy por Pisco, profe. Ya, a ver, mañana en la tarde llámeme bueno, sí, en la mañana. Ya, mañana en la mañana llámeme los de Pisco y Ica para ver cómo damos solución, ¿ya? El horario, profe, ¿a qué hora más o menos te podemos llamar? A las 9, joven. Su número de la mañana. por favor.
Ahí, Profesor, una consulta, ¿por qué allí en Lircay no lo reciben en foto, sino escaneado el voucher? Es que no nos quiere recibir, yo le consulté a no, no, la vamos a profesora. tratar que solamente, hijo, cuando estás en el SKY me llamas, me llamas. Ah, ya, profesor, gracias. 957-903-533. Más despacio. 957 703-533. Horario de oficina, por favor. No creo que me estén llamando a las 2 de la mañana. Me estén llamando 2 de la mañana, horario de oficina, por favor. ¿El horario es de 2 a 6 o qué hora es, profe? La horario de oficina es de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde, jóvenes. Pero no. ¿Puede repetir, por favor? 957 903 533. Ya vea, jóvenes, entonces el día de mañana le esperamos para entregar la parte práctica hasta que nos llegue la parte teórica, jóvenes. Ya, ok, gracias, profesor.